Esta noche el Señor me ha permitido traer una palabra nuevamente aquí a la iglesia, a todos mis hermanos y a los que están conectados también. El título de la predicación el día de hoy se llama La oración. Es un testimonio que tengo acerca de lo que el Señor me daba para compartir en esta noche. Porque como ya en otras oportunidades les he dicho, me gusta escribir y de ahí, de esos escritos, salen muchas de las predicaciones que a veces compartimos. Esta predicación ya la tenía en remojo hace bastante ratico, pero no me atrevía a compartirla porque yo dije, no, Señor, de pronto es para mí, es personal mía y no es para la iglesia. Y esta semana cuando me enteré que tenía el privilegio de compartir hoy la palabra, pues empecé a orar que iba a compartir y el Señor me instaba, el Espíritu Santo, fuertemente para que compartiera esta palabra acerca de la oración. Y a veces nos incomoda, ¿no? Y Dios nos incomoda siempre, a veces con su palabra, pero yo le doy gloria y honra al Señor porque la palabra de Dios nos saque de la comodidad, nos saque del confort. Entonces, como ya les dije, la prédica se llama la oración. Nosotros como cristianos, todos sabemos que la oración es una herramienta fundamental desde el momento en que nosotros conocemos a Dios, porque creo que nos acercamos a Él por medio de una oración. Aún siendo bebés espirituales, siendo adultos espirituales, viejos espirituales, niños espirituales, llámese como se quiera llamar, la oración es una herramienta fundamental para todo creyente, aún para los que no son creyentes y levantan oraciones, ¿no? De pronto no al Dios que nosotros estamos adorando esta noche, a dioses diferentes, pero ahí trabajan en la oración. Y resulta que el Señor me hablaba donde la oración se nos tiene que volver algo diferente, porque la oración se nos volvió algo común, algo cómodo, como que no salimos de la zona de confort en nuestra oración. Y yo le decía al Señor, fue la manera como Él de pronto a mí personalmente me llamó la atención y por eso yo la tenía ya, no la quería compartir. Y el Señor me decía, compártela esta noche con la iglesia, con mi pueblo, porque hemos entrado en un adormecimiento aún en la misma oración. Nosotros como creyentes, como les venía diciendo, siempre oramos. De la iglesia de donde yo salí, asistía y trabajaba en casas de fuego, tenían otro nombre, pero trabajaba en casas de fuego y orábamos todo el tiempo con los hermanos en las casas, siempre abríamos en diferentes casas grupos de hermanos orando, siempre orando por peticiones, que por una enfermedad, que por la economía, que por mi matrimonio, que para que me ayude a buscar esposo, que para que me ayude a divorciar, que para que no me divorcie, diferentes clases de oraciones. Así es que estábamos funcionando. Y pues la verdad se le vuelve a uno como tan común, ay, que oremos por el hermanito tal que está enfermo, que oremos por el hermanito que está buscando empleo, que oremos por que necesitamos que se abran las puertas de las universidades, de los colegios, para todo usamos la oración. Y es nuestra oración cómoda, no, Señor, por favor, abre las puertas, abre la bendición. Y lo hacemos con fe, creyendo que Dios va a obrar algo. Pero
Cuando el Señor me inquietaba en este mensaje hace un tiempito atrás y decía, ¿por qué no sales de la zona de confort de tu oración? ¿Por qué no salimos de la zona de confort? ¿Qué nos da miedo? Entonces, hace unas semanitas atrás, yo ya traía, pues estaba trabajando porque Dios me había hablado en mi cabeza y veía una película cristiana y estaba el pastor con su liderazgo compartiendo. Estaba con el liderazgo, estaban compartiendo en una oración. Y el pastor les dice a su grupo de trabajo, creo que eran los líderes con los que él trabajaba, les dice, ¿por qué no nos retamos esta noche a orar diferente? Yo quiero que hagamos una oración donde le digamos a Dios que nos quebrante. Digámosle a Dios que haga con nosotros algo diferente, que haga con nosotros algo nuevo. Y una hermana fue la primera que alzó la mano y le dijo, perdón, pastor, pero yo no me arriesgo a orar de esa manera, porque tengo una familia, tengo hijos pequeños, tengo un trabajo, y qué tal, yo no sé qué vaya a hacer Dios si le digo que me quebrante. Yo no sé qué vaya a hacer Dios si yo le digo que me haga otra vez una vasija nueva. Y entonces, cuando el pastor volteó a mirar a los demás del grupo de trabajo, entonces todos dijeron, sí, es verdad, ¿qué tal nos pase algo? ¿Qué tal el Señor nos ponga a prueba? Y no, mejor no oremos de esa forma. Y el pastor quedó frustrado y ya no les cuento más de la película, porque pues imagínense. Entonces, yo me quedé pensando y analizo todo, analizándolo en Dios. Y la introducción que tengo para ustedes esta noche y para los que me escuchan, ¿estás preparado para salir de tu zona de confort en la oración? No tiene que decir sí, ni tiene que decir amén. Es solamente un predicamento que el Señor me invitó a compartir con ustedes. ¿Están interesados en salir de su zona de confort en la oración? ¿Se atreverían a salir de ella? Todavía no contesten. Veamos lo que el Señor nos dice más adelante. Si estás preparado, ¿estás dispuesto a decirle al Señor, incomódame? O sea, estamos cómodos y es como si estamos aquí y afuera está lloviendo y entonces nos dicen, no, salgamos a compartir la palabra. No, pero que vamos a salir ahorita si está lloviendo. Mejor quedémonos acá adentro, esperemos a que escampe y después salimos. Un ejemplo. Yo quiero que vayamos al Salmo 142. Esta es una oración de David. Todos los salmos, algunos son oraciones fuertes de David, ¿no? Donde David, él ora descarnadamente casi siempre delante del Señor. Él siempre está muy transparente, rasgándose las vestiduras. Y dice el Salmo 42, vamos a leer del 1 al 7. Clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya a donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará, a nadie le importa un bledo lo que me pasa. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad, eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor, porque estoy muy decaído.
Rescátame de mis perseguidores, porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión, para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor, porque tú eres bueno conmigo. Esta es una oración de David como muy, Señor, a ti clamo, porque él le dice cómo se encuentra agobiado, agotado, abatido, mejor dicho. Yo no sé si ahí es cuando está en la cueva, el contexto no se los leí, pero tal vez todos lo conocemos. Y es de esas oraciones donde uno dice, bueno, ¿será que el Señor sí me responde qué ir a hacer? Si el Señor me responde, ¿cómo nos iremos a comportar o qué irá a pasar con nosotros? Y siempre a veces estamos pidiendo por nosotros mismos. Señor, o es de la zona de confort donde Dios me está sacando a mí, donde tal vez teniendo a un Dios fuerte, poderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Creador del universo, a todas las cosas grandes que nosotros le decimos a Dios, y apenas le hacemos una oración para que nuestro día esté bien, para que en nuestro día no tengamos ningún pequeño detalle, ningún pequeño tropiezo. Y no nos atrevemos a desacomodarnos de esa oración, ¿no? Es más, todos los días a las 5 de la mañana oramos nosotros fervientemente por unas oraciones que pueden ser repetitivas, pero que sirven a veces para de pronto incomodar, ¿no? Am, en el trono a Dios para ver si de pronto se apiada de nosotros y nos hace el milagro, o no sé si nos falta fe, o si no confiamos realmente en el Dios que decimos confiar, pero son las cosas en las que en esta noche deberíamos retarnos, deberíamos decirle a Dios, Señor, ¿cuál es mi oración hacia ti? ¿Realmente estamos orando conforme al Espíritu quiere que oremos? La oración que el Señor nos dejó allí en Lucas 11:2. Me gustaría si Juanpa me lo pone en la Reina Valera, porfa. Lucas 11:2, 4. Y les dijo Jesús, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esa es la oración, el modelo de oración, pero ya nosotros nos metemos ahí y le tenemos que colocar todo el resto a Dios. Cuando Él dice, para desmenuzar la oración, el modelo de oración que Dios nos dejó, dice, hágase en el cielo, en la tierra, así como en el cielo. Entonces, ahí nomás nosotros no sabemos ni siquiera lo que estamos pidiendo, porque en el cielo todo es santo, porque en el cielo todo es puro, porque en el cielo hay gloria, hay honra a Dios, porque en el cielo hay amor, hay fidelidad, hay lealtad, y es todo lo contrario de lo que hay acá y de lo que hay en cada uno de nosotros. Entonces ahí nomás nosotros ya quedamos plop. Nosotros para perdonar a otros nos incomoda, nos cuesta. Cuando alguien nos ha ofendido, nos cuesta perdonarle. Nos cuesta orar por esa persona. Perdón, hablo por mí. Nos cuesta a veces colocarnos en el contexto de Dios y nosotros oramos, simplemente oramos y esperamos que Dios a veces haga, pero a veces oramos esperando
que Dios no haga. Señor, cuando le pedimos incomodarnos, o tal vez como este pastor le estaba pidiendo a su liderazgo, ¿por qué no le decimos a Dios que nos quebrante? Que nos quebrante el alma, que nos quebrante el espíritu. Y uno dice, uy, no, pero si yo estoy bien, ¿qué le voy a pedir que me quebrante? O sea, ¿qué le voy a pedir males al cuerpo? No, Señor, así como me tienes está bien, sí, o sea, ya, así con todos los males que ya tenemos alrededor ya es suficiente, pero a veces no queremos llegar a lo profundo que Dios tiene para nosotros. O sea, todo es hoy en día tan superficial y no queremos llegar a una profundidad en Dios. Y Dios sí quiere que lleguemos a las profundidades con Él, porque como todos ya estamos viendo, vienen tiempos y temporadas difíciles. Y solamente metidos en lo más profundo de Dios es que vamos a lograr pasar esa prueba. Metidos en lo más, si estamos en lo superficial, va a venir como cuando viene el mar en la arena y ¡pium! Y se lleva todo así. Mientras que si está profundo, vamos a estar seguros. Si estamos en lo más profundo de Dios, allí vamos a estar seguros. Y entonces, como las oraciones seguras, que son las oraciones comunes y corrientes que tal vez usted y yo hagamos, o no sé, tal vez me equivoque y usted si sea arriesgado para orar, entonces lo felicito también y ojalá todos podamos hacerlo. Decimos, si estamos nosotros preparados para salir de nuestra zona de confort y le decimos al Señor, henme aquí, envíame a mí, ¿será verdad o será solo que sale, palabra que sale de nuestra boca, pero que no queremos que se haga realidad, ¿verdad? Si le decimos, como le dijo Isaías, vamos a Isaías 6, por favor. Ya la tenemos. En 6 del 1 al 8. En el año que murió Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno le daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, henme aquí, envíame a mí. Esta es la oración que hizo cortamente Isaías. Y nosotros a veces leí todo el pasaje porque es lo que el Señor ha hecho a veces con cada uno de nosotros cuando pasa ese carbón encendido, pero ya no es un carbón, sino vino la sangre de Cristo, nos lavó, nos limpió, nos redimió para que vayamos y proclamemos las buenas nuevas del Señor, para que vayamos y compartamos el Evangelio, para que vayamos y rescatemos a otros, así como
el Señor nos rescató a nosotros y nosotros le decimos cuando fuimos rescatados, sí, Señor, yo iré, envíame a mí. Y después nos quedamos aquí muy confortantes, sentados en nuestra sala de nuestra casa o en la silla de la iglesia, y ya son muy pocos los que, henme aquí, Señor, envíalos a ellos. Tienen más disposición que yo. Y Isaías, el ángel lo preparó porque dice que le pasó el carbón encendido. El Señor también nos preparó a usted y a mí para que vayamos y compartamos. En este tiempo es difícil, en este tiempo es complicado, en este tiempo lo espiritual se ha vuelto común porque todo el mundo es espiritual. Todo el mundo le dice a usted, Dios le bendiga. Todo el mundo le dice a usted, Cristo le ama, pero en sus corazones no hay tal. En sus corazones hay oraciones feas, hay oraciones contrarias, hay oraciones de maldición, hay oraciones que no son dignas de hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que ir y compartir ese evangelio, ir y salir de nuestra zona de confort y orar un poquito más allá, así incomode a las personas la manera como usted está orando. ¿Por qué nos da miedo entregarle la vida de ese hijo, de esa hija, de ese esposo, de ese papá, de esa mamá a Dios? No, entrégueselo a Dios, que Él verá cómo es que Dios lo va a estremecer. Ay, no, no, ¿qué tal le pase algo? No, mejor yo sigo orando por él. Y nos da temor entregárselo al Dios al que decimos confiar. Pero si queremos que Dios nos haga, si queremos que Dios, por favor, sane a mi familiar, me sane a mí, que Dios me abra las puertas de bendición que necesito, si queremos que Dios haga conforme yo le estoy pidiendo. Pero cuando Dios dice, ven, entrégame todo lo que tú eres, entrégame tu economía, entrégame tu vida, entrégame tu casa, tu familia, y uno dice, ¿qué vas a hacer, Señor? Entonces Dios dice, no confiamos en Él realmente como decimos confiar. Señor, en ti confío, decía el salmo que estábamos leyendo ahorita. Señor, en ti confiamos plenamente. Y yo aleatoriamente saqué unos pasajes donde en la palabra hablamos de oración, porque hay oraciones, por lo general siempre se predica de la oración de Ana, por lo general se predica de la oración de Jesús cuando estaba allí a punto de ser crucificado, y son oraciones fuertes que todos ya hacemos así, pero nada más. No pasa, no penetra nuestra mente, no renueva nuestro entendimiento, no penetra hasta allí, hasta los huesos, como dice la palabra, no nos estremece esa palabra. Ya como que la palabra nos pasa por el lado y, sí, yo ya sé de qué va a hablar. Y eso me confrontó el Señor a mí. No sé a usted, hermano, hermana que me están escuchando acá en el santuario y allí por las redes sociales. Me gustaría que fuéramos a Filipenses 4:6. Ay, es que se me salieron los cositos de acá. Que dice la palabra del Señor, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. O sea, cuando yo voy y coloco algo delante del Señor, que yo coloco esa familia, que yo coloco ese esposo, esos hijos, esa esposa, esa economía, la coloco delante de Dios porque repetimos todo el tiempo dentro de la iglesia, Señor, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, pero hágase mi voluntad. Es como realmente a veces le pedimos a Dios, porque dice, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Y el Señor quiere
profundizar más allá en cada uno de nosotros, quiere penetrar nuestro entendimiento, que seamos renovados, que donde hay ansiedad de verdad ya no haya más ansiedad, que donde hay tristeza de verdad ya no haya más tristeza, que donde hay amargura ya no haya más amargura de verdad. Pero entonces nosotros queremos seguir en esas oraciones, perdón la expresión, amañadas, donde todo el tiempo estamos clamando: Señor, llévate la ansiedad, llévate la tristeza, llévate la amargura, pero no trascienden, no trascienden más allá, porque realmente queremos que Dios se lleve la tristeza, la amargura, la ansiedad, la depresión, la opresión. Realmente queremos que Dios haga eso, porque cuando Dios hace eso, nos renueva, nos mueve todos por allá por dentro, nos incomoda, así sea con una goterita. Entonces, es como que nuestra oración, poderla tener un poco más consciente, porque todo el tiempo estamos orando, pero la oración no está trascendiendo. Decía en una época el pastor Miguel, recuerdo que nos enseñaba que esa oración salga aunque sea de este techo, porque la oración no llega a veces ni al techo, ¿no? Y tiene que llegar al trono de Dios, tiene que llegar esa oración, tiene que llegar allí como ese olor fragante y tener el convencimiento, el poder, la unción de que esa oración va a trascender y que hoy estoy orando por eso que le estoy pidiendo a Dios, de que se lleve la tristeza, que se lleve la ansiedad, que se lleve la enfermedad, y mañana ya le estaré pidiendo por otra cosa. O sea, subimos de nivel. Cuando nosotros podemos salir del confort de la oración, el Señor me decía, necesitamos llegar a otro nivel espiritual, porque estamos en una zona de confort donde queremos es agradarle al mundo. No hablemos de eso porque es que a las personas les molesta. No hablemos mucho de Biblia porque pues qué van a decir, ay, que uno tan evangélico, tan religioso. Si estamos en una reunión social, nos toca comportarnos como los otros porque pues es mejor encajar para poder después dar testimonio. Y estamos comiéndonos unas mentiras que el enemigo nos está vendiendo, y nuestras oraciones entonces, ay no, venga Padre Santo, venga oramos, pero usamos únicamente a Dios. Lo usamos como usar un adorno, como usar un reloj, como usar una manilla. Así me hablaba Dios, así duramente. Yo lloraba, ¿no? Porque me parecía terrible, porque yo pensaba que yo estaba orando bien, yo pensaba que sí estaba entrando en una relación con Dios, pero el Señor me dijo, no, usted entró a orar sola, a mí me deja fuera, porque su oración ya, sí, como que se volvió algo normal, algo que no trasciende más allá, y por eso estamos usando oraciones repetitivas todos los días, todo el tiempo, porque necesitamos entrar y orar con fuego, con ese poder del Espíritu Santo que hablábamos ahora. Necesitamos orar, y orar es también adorar. Cuando adoramos, saber que la adoración que hacen los adoradores aquí tiene poder, tiene fuego aún. El servicio empieza cuando ellos ya están ensayando, ahí ya empieza a moverse el Señor. Yo les decía eso a las 5 de la mañana. Antes de que comience el culto a las 7 de la noche ya se siente la presencia aquí en este lugar. Para usted que está en casa y no se ha querido desacomodar, debería venir y sentir esa presencia que se mueve en este lugar desde antes del servicio, cuando los adoradores están ensayando las canciones, donde se está preparando la oración, donde se está preparando todo para el Señor. Allí también es donde nosotros debemos saber que por medio de ese piano, de esa adoración, de esa oración que estamos haciendo con nuestra boca, con nuestra alabanza, tiene poder.
tiene poder para sanar, tiene poder para quebrantar toda obra de tiniebla, tiene poder para quebrantar toda brujería, toda hechicería, toda oración contraria, toda situación difícil que usted esté viviendo allí en su casa. La oración, la adoración, el venir aquí no es venir a perder el tiempo, no es venir a mostrar carita de nosotros de santos, decía mi papá, decía, ya viene de por allá, de estar en la iglesia poniendo carita de yo no fui. Entonces no, acá es donde podemos realmente desgarrarnos en oración, en adoración, en alabanza, para que nuestra adoración y nuestra oración lleguen al trono de Dios, poder sumergirnos más en el corazón de Dios, para que cuando vengan todos estos tiempos difíciles que van a venir, porque su palabra lo dice y ya lo estamos viendo, podamos estar seguros y totalmente confiados en que lo que el Señor nos dijo es real, que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no me tocará. Que los juicios venideros serán para el mundo, pero para sus hijos Él nos tiene lugares reservados, que para nosotros, sus hijos, los que nos decimos llamar sus hijos, tiene lugares especiales. Y como conclusión, piensa sobre ser diferentes. Hagamos una auditoría de nuestra oración. Yo los invito, bueno, auditoría es un término más contable, ¿no? Pero así me dije, vamos a hacer una auditoría de cómo estamos orando, cómo estos últimos días le he estado clamando a Dios, solo le pido por mí, solo le pido, ay Señor, sé bonito, que haya pan en mi mesa y en mi casa y que todos los de mi alrededor estén bien, y amén. Yo le invito a que haga usted esa oración y que si quiere, ¿no? Si toma el reto, pueda empezar a hacer oraciones más atrevidas con Dios, pueda hacer oraciones que lo metan más en lo profundo de Dios, que si usted cree en el Dios que estamos creyendo, en este Dios de la Biblia, en este Dios de Jacob, de Isaac, de Abraham, en este Dios verdadero, fuerte, en el alfa y en la omega, no le dé temor de entregarle su vida y todo lo que Él le pida a Él. Si de verdad usted cree que su voluntad es buena, agradable y perfecta, lo crea de verdad y podamos descansar en las manos del Señor, y Él va a romper cadenas, yugos, ataduras, ligaduras, y vamos a estar en Él sumergidos y en Él confiados. Amén. Y entonces, vamos a orar. Coloquémonos sobre nuestros pies y es tiempo de aventurarnos, de confiar, de retarnos, de creer, de desarraigar tanta comodidad que a veces nos pegamos nosotros en las iglesias. Dios del cielo, Padre, por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a buscar esas cosas grandes, audaces, ese Dios grande que quiere cosas grandes para cada uno de nosotros, ese Dios que ha ido a preparar morada, no ha ido a preparar un lugarcito, no, en el nombre de Jesús, ha preparado, Señor, una morada grande, especial, sublime para usted, para mí, hermano. Por eso tenemos que tener esa fe que es de los imposibles, esa fe para agradar a Dios. Padre maravilloso, que tengamos, Señor Dios, Padre maravilloso, ese sentir, Dios, de tu Espíritu Santo que nos mueva a ahondar en ti, a profundizar en ti, en cada oración, en cada actividad, en todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos, que nuestro ser, nuestra esencia, Señor, realmente respire, Señor Dios, que somos hijos tuyos, Padre, que cuando hablemos, que cuando callemos, que con solo, Señor Dios, nuestro actuar, Padre, donde quiera que tú nos lleves,
refleje, Señor, tu linaje, que somos linaje tuyo, Padre maravilloso, que nuestras oraciones no se vuelvan vanas y repetitivas, Dios del cielo, que si mi hermano, mi hermana que me ha escuchado quiere tomar el reto, quiere retarse a sí mismo y poder entregar sus oraciones a ir más allá de lo común, de lo corriente, que pueda hacerlo, que pueda desgarrar su vida tal y como es, como lo hacía David con esos salmos. Hay muchos salmos donde el rey David entregaba su vida, entregaba su ejército, no le importaba nada, no le importaba la corona, no le importaba el reino, no, solo le importaba intimar contigo, Dios. Padre, ayúdanos, quebranta todo aquel amañamiento que el enemigo ha traído, quebranta toda mentira del diablo que ha metido en la iglesia, Señor Dios. Padre, porque tú vienes por una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, Dios del cielo. Padre, genuina, quebranta, Señor Dios, toda cosa que el enemigo quiera tener, Señor Dios, atados a tus hijos, Dios, aún dentro de las iglesias, Dios del cielo. Te adoramos, Rey, te bendecimos, Santo de los santos. Eres tu Rey maravilloso, eres tú el que reinas, el que gobiernas, Señor Dios, sobre todo gobierno humano, Dios. Igual, Señor Dios, bendecimos la vida de cada uno de los que están conectados, las oraciones personales que cada uno de ellos tienen, Señor, las colocamos delante de tu altar, que sean oraciones efectivas, que sean oraciones, Padre, eficaces, que sean esas oraciones realmente, Señor, desgarradoras, Padre, que salgan del Espíritu, Señor, hacia tu trono, Padre maravilloso, conforme a como tú quieras hacer, Señor, conforme a como tú quieras, Dios. Aquí estamos, Señor, aquí estamos, Dios Santo. Te adoramos, Rey, te alabamos, Padre Santo de los santos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor,